Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Y lo puedes comer cuando tú quieras? Pues déjame decirte que la alimentación y el buen comer es un derecho humano, pero por difícil que parezca, no todas las personas en el mundo tienen un acceso digno a alimentos. Hoy, en Generación H, vamos a platicar sobre la seguridad alimentaria, así como la diferencia entre los alimentos orgánicos y naturales, sin dejar de lado a nuestros grandes invitados y los proyectos de granjas urbanas. Toma lápiz y papel, ya que aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Y más que lápiz y papel, tomen pala y tomen agüita y listos y mucha atención porque la oportunidad que tenemos para el día de hoy con el tema que ya vieron que vamos a desarrollar es espectacular y los invitados que tengo el día de hoy, ¿me permite, señor? Se lo agradezco mucho. Superen eso, novatos, porque la oportunidad para platicar hoy a fondo del tema es espectacular con nuestros invitados. Antes, déjenme recordarles, como siempre, estamos arrancando un programa más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y les recuerdo que nuestra señal pueden sintonizarla desde Sky en el canal 161. Pueden también, está Heraldo en radio, 98.5 del FM en la Ciudad de México, 92.5 en Tampico y 100.3 en Guadalajara. ¿Es correcto, señor? Así que mi memoria va mejorando. Y por supuesto, Easy en el 151 para la transmisión que estamos llevando a cabo, además de las redes sociales donde llevamos a cabo también transmisión en vivo. Y hablando de redes sociales, están para que podamos conversar, para que podamos acercarnos y conocer qué temas quieren ver ustedes, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos. Y es un poco el caso del tema que tenemos el día de hoy. Habíamos estado platicando en días pasados sobre el orgánico, sobre agricultura en general en nuestro país, pero la oportunidad de hablar de este tema desde el contexto de lo urbano realmente nos llama la atención, así que si están de acuerdo, le doy la bienvenida a mis invitados y les agradezco además la oportunidad de acompañarnos aquí en el estudio. Si me regalan por favor su nombre y qué están haciendo cada uno a estos momentos. Claro que sí, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Arturo Romo, soy fundador del proyecto denominado Guayatla. Somos una cooperativa mexicana de producción sostenible de biomasa. Okay. Operamos esencialmente en la Ciudad de México a través de granjas urbanas y vaya, hacemos un entretejido profesional. Con esto podemos hacer real el tema de la agricultura, la producción, la sostenibilidad, esencialmente en un ambiente urbano. ¿Por qué es importante hacer sostenibilidad? Bueno, ya estoy yo, es que este tema es bueno. Perdón usted, señor, claro bienvenido. Sí. Muchísimas gracias, igualmente. Mi nombre es Tonatiu, soy colaborador de Guayatla desde el inicio. Actualmente soy estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Okay. Y dirijo uno de los proyectos productivos dentro de Granja Guayatla, que es cultivo de microalgas. Bienvenido, Tonatiu. Muchas gracias. gracias. Ahora sí, a los dos, déjenme preguntarles de inicio, ¿por qué es importante cuando hablamos de alimentación hablar de sostenibilidad? La pregunta podría ser a lo mejor hasta medio boba, pero permítanme, por favor, el lujo. ¿Por qué es importante garantizar el alimento? Bien, pues ¿quieres que tome la palabra? Bien. Por favor. Estamos acostumbrados ya de manera actual a una producción y una economía lineal. Correcto. En donde se obtienen insumos de probablemente muy lejos a la zona de producción, se produce algo, se obtiene un producto y se obtienen desechos o residuos que no son procesados de manera integral en la misma unidad productiva. Okay. Bien, la manera de contrarrestar, combatir este postulado es hacer una economía circular, en donde copiamos directamente el modelo natural, lo que ocurre en los ecosistemas de forma silvestre, en donde no hay residuos realmente, sino todo se reincorpora a un nuevo ciclo, y es donde toma vida este tema, más allá de una tendencia. O sea, esto que sería basura en realidad. Exacto. Se convierte de nuevo en composta o en tierra fértil y todo crece otra vez y todo se reabsorbe. En suelo, sí. Claro. Esto no sucede normalmente cuando estamos en espacios urbanos. Correcto. Garantizar el que los seres humanos tengamos acceso a la comida o comer como tal, ¿es un derecho? Correcto.
De hecho, planteado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, o sea, se postuló que el ser humano tiene derecho al bienestar y haciendo énfasis en la alimentación. Desde ese postulado hasta los trabajos que hace la FAO, el derecho a la alimentación es algo con lo que se sigue trabajando nacional e internacionalmente. Y dijiste algo interesantísimo, Tonatiuh, nacional e internacionalmente. Así como a ojo de buen cubero, como para ir agarrándole saborcito al tema, ¿cómo pinta México comparado con otros países en estos esfuerzos? Vaya, en términos de esfuerzos, puede compararse en términos legislativos, pues estamos un poco en pañales al respecto. Sin embargo, en términos de acciones, cada vez se incrementa más la popularidad de este tipo de cultivos de forma sostenible y pinta bastante bien en nuestro país, dado que somos un país megadiverso, somos un país con un gradiente climático espectacular. Tenemos desde el friecito hasta el supercalor, super seco, desierto, hasta playas, superhúmedo. ríos, Claro. esteros, etcétera, ¿no? Claro. Por mencionar algunos, somos un país megadiverso y curiosamente esta nueva tendencia de producción, que ya definiremos si es tendencia o realmente algo que atiende a la realidad, Claro. aprovecha todas estas especies que ya en sí existen en un lugar, aprovecha las condiciones climáticas específicas de un contexto y las explota al máximo. Antes de traer especies exóticas, foráneas, hacer un sistema adoptado, en realidad se hace un sistema inteligente y bien pensado que en nuestro país es totalmente posible, ¿no? Que me alienta mucho esto que comentas, pero al mismo tiempo, mientras estabas hablando, la pregunta que de inmediato vino a mi cabeza es, ok, ¿cómo explicarnos que en un país con tal diversidad y con tal riqueza en términos de la posibilidad de producción de alimentos, tengamos problemas de gente con hambre tan marcados, ¿no? Claro. Y está, por otro lado, es un derecho, el alimento, pero este derecho, típicamente el ejercicio de estos derechos tiene una distancia entre lo que está en la Constitución y el hambre de quienes hoy no hemos comido porque no tenemos, vaya, con qué comer en un sentido. ¿Cómo garantizar esto? ¿Cómo dar certeza o seguridad cuando hablamos de alimentos? ¿Esto es factible? Bien dado nuestro sistema, Sí. la propuesta que tenemos es mostrarle a la gente, enseñarle cómo hacerlo desde sus casas. Está en este momento de modelo huerto urbano y en efecto es algo a lo que hay que aspirar. Ok. Sin embargo, hay otros pasos previos como el cultivo de microalgas, en el caso específico la espirulina, los insectos comestibles, por ejemplo, germinados, microgreens, otros productos que pueden ser fácilmente elaborados de forma casera y que pueden garantizar entre el 50, 70, 75% de los nutrientes necesarios que requiere una persona para desarrollarse óptimamente, fisiológicamente, socialmente, y esto conlleva un beneficio financiero, dado que si la persona puede garantizar estos nutrientes en el mismo sitio donde vive, no le implica un gasto desplazarse a donde va a comprar los alimentos, o bien así garantiza la trazabilidad del alimento, es decir, que sabe el origen y conoce cómo fue cultivado, crecido, en qué condiciones, y de esta manera tener la plena certeza que ese alimento contiene todas las propiedades organolépticas esenciales que se necesitan al principio de la cosecha, cuando el vegetal, en este ejemplo, es fresco, no se obtiene cuando se va a comprar quizás a un súper o a un mercado que ya tiene mucho tiempo o no se sabe de dónde proviene, ¿no? De esta manera se garantiza el que tú puedas saber rastrear en dónde fue originado, cultivado ese alimento, y así se puede generar un entretejido social. Si tú cultivas una cosa y el vecino otra, se puede cambiar, truequear, regresar a esos sistemas que incluso en Europa ya se adoptaron desde hace más de una década. Por eso mencionaba que en unos rubros estamos muy en pañales, pero en otros tenemos un potencial gigantesco de desarrollo, ¿no? Ahora, cada vez más lo que es un hecho, y coincido contigo en esto que nos estás explicando, me comienza a hacer más sentido, pues, es que tenemos... Cada vez más hemos escuchado en México cómo hay proyectos en los que en efecto tratan de juntarse desde los productores, la tecnología misma comienza a tener una presencia relevante en cómo puedo unir distintos esfuerzos en pos de generar una comunidad de alimentos mejor organizada. Y en la ciudad se antoja que esto represente además un reto adicional, porque bueno, no hay muchos espacios donde podamos de entrada sembrar y no había una cultura en la ciudad o en los ciudadanos más bien de zonas urbanas orientados a esto. ¿Qué lo ha ido detonando? ¿Cómo ha ido creciendo?
¿A qué se debe esta moda? ¿Ustedes a qué lo atribuyen, Tonatiuh? Claro, pues yo principalmente lo atribuyo a que la realidad nos está alcanzando, ¿no? Ok. Este sistema de producción lineal es insostenible a largo plazo, ¿no? Y Ok. ya estamos viendo las consecuencias de eso. Sí. De tal forma que los suelos han sido empobrecidos, hay zonas de cultivo que actualmente ya no tienen esa fertilidad que hace unos 50 años Sí. nos daba la producción para mantener pues una alimentación pues más o menos, digamos, distribuida a lo largo de la población. Ok. Esta realidad ya nos está alcanzando en muchos aspectos, ¿no? Ya dices el agua, dices el alimento, dices alimentos de calidad nutricional, ¿no? Sí. Es lógico que como estamos viendo esos efectos, la gente empieza a darse cuenta de que hay un problema que no ha sido tomado de base, ¿no? De inicio, que Sí. es pues, la seguridad alimentaria, ¿no? De dónde provienen nuestros alimentos y más que nada, qué contribuye o qué es todo lo que engloba la producción de los alimentos, ¿no? Sí, Porque claro. justo uno de los principales problemas que enfrenta México es esta desarticulación entre el productor y entre el consumidor, ¿no? Ajá. Hay toda una serie de eslabones perdidos, por así decirlo, o truqueados, arreglados, en donde pues, no hay una continuidad entre el campo y la ciudad, ¿no? Que es un problema importantísimo. De hecho, qué bueno que lo comentaste, Tonatiuh. Preparó la redacción un reportaje justamente acerca de la importancia de la seguridad alimentaria, cómo lograrla y qué implica. Los invito a que lo veamos juntos. Vamos a verlo y regresamos a echar chal. Claro que sí. Comer es un derecho humano. Así es, según la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure salud, bienestar y en especial alimentación. La idea de una alimentación adecuada, o mejor dicho, una seguridad alimentaria, nació en la década de los 70 y con el tiempo se fue sumando la idea del acceso económico y físico, que finalmente la de la seguridad alimentaria como un derecho humano. Y no es para menos. Por ejemplo, en México existen 24 millones de personas sin un acceso a alimentación digna. Los estados con mayor índice son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. Los estados con un menor porcentaje son Nuevo León, Baja California, Sonora y la Ciudad de México. Para medir la calidad alimentaria se considera la disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional, el control de los procesos cíclicos de los cultivos, así como contar con almacenes para contingencias en épocas de déficit alimentario, además del acceso y control sobre los medios de producción como las tierras, agua, insumos, tecnología, conocimiento y a los alimentos disponibles en el mercado. Y finalmente, el consumo y utilización biológica, existencial, inocuidad de los alimentos, dignidad y condiciones higiénicas, así como la distribución equitativa de estos dentro de los hogares. Estamos de regreso y platicábamos mientras estábamos viendo el reportaje justamente la importancia, esta certeza o la seguridad alimentaria en muchas ocasiones o en muchos sentidos. Lo que hoy están detonando son proyectos de colaboración y un poquito la intención, de hacer esto es interconectarnos y más cuando hablamos en las ciudades de esfuerzos que nos acerquen a mejor alimento. Y hay un aspecto que no habíamos mencionado que evidentemente está presente, es constante y además es creciente. Cada vez somos más. Claro. ¿Cuál es el reto en todo esto que estamos platicando? ¿Dónde ubicamos el que pareciera que esta debería ser siempre una producción que crezca, que se expanda, que logre más? ¿Dónde están los bordes ahí de la cosa? Bien, pues me parece que de forma primordial es cambiar la manera en que percibimos la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y eso en realidad ya está muy, es cierto de eso, que llegamos a una realidad que nos ha alcanzado. La cuestión que mencionaste sobre si en las ciudades hay unos espacios, hay espacios disponibles o no, la realidad es que cualquier azotea se puede convertir en una unidad productiva de alimentos de alta calidad nutricional. ¿De qué depende entonces que haya estados en donde hay mucho mayor seguridad alimentaria que en otros? Claro. Si el problema en teoría, o sea, podría ser nada más distribución o ¿de qué depende? Adicional, pues. Quizás la centralización, la Ciudad de México absorbe una cantidad abismal de recursos en comparación a otros estados. Entonces, posiblemente sea eso. Son estados que producen, trepan todo a camiones que los mandan a México para después, en muchos casos, redistribuirlos.
Sí. Es que es compleja esa parte. El hecho que traigamos manzanas de más de 5,000 kilómetros, por ejemplo, de Chile o del norte de Estados Unidos, cuando en la alcaldía Magdalena Contreras se producen manzanas, es un poco incongruente. No quiere decir que toda esa zona pueda abastecer la demanda de manzanas de la Ciudad de México. Sin embargo, Estado de México, Morelos, hay zonas muy cercanas a la Ciudad de México que haciendo manejos integrales sobre una correcta selección del cultivo a sembrar, no solo atendiendo a la temporalidad, sino con una estrategia bien pensada, inteligente, atendiendo a la cercanía, a los puntos de venta, etcétera. Que es muy interesante, porque ahorita que estabas comentando esto, lo siguiente que me vino a la cabeza es, ok, bueno, ¿y esta seguridad alimentaria de quién depende? ¿Es el Estado? ¿Es la iniciativa privada? ¿De quién es el responsable? Pues yo diría todos. Todos somos responsables de esto, ¿no? De hecho, como parte de este cambio de perspectiva, tenemos que entender que el planeta es un sistema que nos engloba a todos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y bajo ese esquema es que tenemos que entender que el Estado tiene su parte, pero la población tiene la otra parte, ¿no? Y no solo eso, todos los actores económicos, todos los medios, todos aquellos que conformamos la sociedad y la civilización humana, tenemos una responsabilidad innata en este problema alimentario. Este nacimiento o crecimiento de proyectos que hemos visto o que estamos viendo nacer y de los cuales hoy incluso vamos a presentar y platicar acerca del que ustedes están trabajando, ¿ustedes dirían que tiene que ver con una mayor conciencia entre la sociedad de este tema? ¿O es algo que vemos muy seguido en redes sociales, pero se queda en redes sociales y se queda bonito en redes sociales? ¿Cuál es la realidad ahí? Me parece que es acercar a la población no solo a la información, vivimos en la era de la completa información, Internet la es, antes se consideraba que eso, era una limitante, sin embargo ahora es el cambio de perspectiva, es decir, consumir mucha carne de res, de cerdo, ha sido nuevo, digamos, en los últimos cientos de años, en comparación a consumir insectos o consumir otros productos que aquí nativamente se daban. Entonces, como lo menciona Tonatiuh, es una conjunción de vectores que inciden sobre este problema, es el consumidor. Ese es un puntazo, sí. El productor, las cadenas comerciales, este sistema lineal y no una economía circular, el tener muchos desperdicios. Cito un ejemplo breve. Nosotros acudimos a un mercado donde hay desperdicios de los restos de pescado, se vende pescado y realmente lo que se va a la basura, nosotros se lo entregamos a caracoles acuáticos que pueden comer eso y generar carne. Y es un breve ejemplo, pero es un entretejido realmente el que ya no funciona o nunca funcionó de inicio por considerar que no se agotaban los recursos. Déjame pecar un poco de simplista intencionalmente, pero para darte pie a más explicación. Claro. Este ejemplo que nos pusiste ahorita, así de fácil sería pasar de lineal a circular. Pues la respuesta es que sí. En realidad es muy sencillo porque es más... beneficia las finanzas del productor, ¿no? Al no incorporar más insumos del exterior, al tú generar no solo un desperdicio, que bien, por ejemplo, en el caso agrícola, lo puedes compostar y reincorporarlo. Pero si la poda de las plantas, por ejemplo, le entregas a animales, estos animales van a generar huevo y carne, en el caso de aves de corral. A su vez, eso genera desperdicios, excretas que sí se compostan y esas sí pueden reincorporarse a las plantas. Es decir, buscar la complejidad en los sistemas para nunca realmente tener desperdicios, aprovechar la energía solar a través de las plantas y las microalgas, incorporar esa energía cósmica y traducirla a energía viva y no dejar que esa energía escape de los sistemas. Nuestra granja son 1000 metros cuadrados. Cuando platicamos con campesinos y demás y que tienen 40, 60, 200 hectáreas, se nos quedan viendo cómo realmente lo están haciendo y cuando acuden a la granja y observan lo que tenemos ahí, pues se quedan maravillados y con mucha humildad se sorprenden, ¿no? Por la alta productividad. Que ese es como el unicornio que todo agricultor siempre está buscando, lograr la mayor productividad en el máximo espacio posible que pueda tener. Ustedes dirían, ahorita mientras me están compartiendo todo esto, me encuentro y estoy descubriendo el hilo negro muy probablemente junto con mis invitados, audiencia, bueno, más bien para mis invitados. Pero aquí mi punto es muy interesante ver cómo esto que tú estás comentando hoy, yo tengo a Julia de 7 y Diego de 3 años. Y Julia es una niña hoy que es por la escuela y por sus papás, por supuesto, muy consciente en términos del reciclado,
de reutilizar, ¿no? Cajitas de pañuelos, las usamos para las casitas de sus muñecos y las repintamos. Justo. Pero lo que tú estás comentando suena completamente alineado a esta nueva cultura justamente de entre yo arreglo mis cosas, compongo aquello que es posible de componer porque no hay que estar tirando para comprar, tirando para comprar. Exacto. Siembro mis propios productos los más posibles y aquellos que van de acuerdo a donde vivo. Como que estamos regresando a un, ¿qué será? Es como un hipismo maravilloso y espectacular. Pues justo ahí ya lo que puedo decir es que tenemos el ejemplo claro, ¿no? De las comunidades indígenas que hasta hoy mismo siguen teniendo una concepción de la realidad en donde no hay una dicotomía entre ellos y la naturaleza, ¿no? El pensamiento occidental o lo que llaman civilización occidental, Sí. justamente esa es una de las principales características que tiene, ¿no? Se aísla de la naturaleza y ve a la naturaleza como una fuente de materias primas. Transforma esas materias primas en productos y aquí se crea un concepto que justo hemos creado, que es la basura, ¿no? La basura no ha existido en la Tierra hasta que apareció el hombre. Qué maravillosa cosa estás diciendo. Y, Sí. y es importantísimo que entendamos eso, ¿no? Porque justamente un problema que tenemos actualmente pues, es la basura, ¿no? Pero ese problema de la basura acarrea un problema primero que es la producción de nuestros alimentos, ¿no? Lo que decía Arturo, pescados que se pueden utilizar para una cadena productiva, se van a una mezcla, ¿no? Sí. Inseparable, que entonces ya no tiene una utilidad práctica y se denomina basura. Y entonces sí, se pudre y genera enfermedades o contamina el ambiente o tal, cuando Correcto. si siguiera el ciclo que seguía natural, se iba a reintegrar hermoso, pues, ¿no? Y se ocupa un espacio, incluso hay países que exportan basura, ¿no? Porque no hay Ok. espacio. Ahora bien, tengo un tema con esta cuestión que quisiera que platiquemos más a fondo ahorita, sobre lo... Porque en este nuevo enfoque que le estamos dando y a la relevancia que le damos a lo original, a lo natural, a regresar a los básicos, pues el consumismo ha visto también en la marca orgánico Claro, la claro. maravilla y la superbeta, porque hoy Claro. nos venden muchas cosas Claro. anteponiendo el etiquetado de que es orgánico, y yo siento que muchas veces nos lo anteponen, incluso ni siquiera apelando a nuestra conciencia de que en verdad sea orgánico, Claro. sino a nuestra conciencia hipster, modernoide, Claro. de decir, ¿es orgánico? ¿Qué? No sé, pero pues dice que es orgánico, entonces yo me veo bien comprándolo y listo. Hacemos un ejercicio aquí en el programa que se llama Vox Populi, que me gusta mucho, porque Bien, salimos es y le bueno. preguntamos a la gente qué opina sobre algo en particular del tema que traemos para el día de hoy. Y en este caso, para ustedes, salimos y le preguntamos a la gente, cuando compras, ¿te fijas en los productos que sean orgánicos o no? ¿Qué tanta atención le ponen a esto? Esto fue lo que nos respondieron, vamos a escucharlos y regresamos y lo platicamos a fondo. A veces sí. Cuando estoy en dieta así del gym, sí procuro luego comprar pues productos orgánicos. La verdad es que no me fijo porque pues no me interesa mucho, la verdad. Entonces no soy mucho de fijarme. No me fijo porque creo que todos tienen los mismos conservadores hasta cierto punto. No, porque básicamente casi no me fijo en eso. Sinceramente compro lo que me gusta y quiero consumir, pero realmente no le pongo atención a eso. Pues a veces sí, porque dependiendo de los químicos o eso que tengan, pero sí hay químicos. Bueno, estoy en ingeniería en alimentos, entonces sí hay cosas como que no me gustan, porque sé cómo se hacen, entonces a veces. Yo debo ser honesto y debo decir que sí, yo en muchas ocasiones comienzo a fijarme cómo está preparado algo en particular y más que buscar que sea orgánico, trato de seleccionar algo que me indique que se redujo lo más posible un impacto negativo en algún sentido. No necesariamente el que ese producto lo haga orgánico me da cuenta de que sea muy bueno, Claro. pero si redujo de algún sentido el impacto negativo, me parece muy bien. Exacto. Ayúdenos a entender, ¿es lo mismo orgánico que natural? ¿Cuáles son hoy los términos que se están utilizando y de qué debemos estar alertas? Justo hay que esclarecer ese tipo de conceptos, ¿no? Y bien entendamos natural, en donde no ha Ok. habido una incidencia humana para la producción o el aparecimiento de un organismo en un área determinada. En este sentido, cualquier tipo de cultivo inducido no es natural, bajo ese contexto, ¿no? Ok. Porque está inducido, no es flora nativa del lugar. Ya entiendo. Sin embargo, lo que se busca con esto es que cada vez sea más congruente el tipo de nutrición que tenemos. Es decir,
antes que ver si es orgánico o no, por ejemplo, conocer de dónde proviene, saber si es local, tiene un impacto importante sobre el transporte y el traslado de los alimentos, por ejemplo. Más allá si es orgánico, si es industrializado, que no tenga colorantes, saborizantes, aditivos, porque la suma de todo esto acarrea consecuencias severas a corto plazo. No es que un solo vector incida sobre la salud y sea el detonante de los problemas, pero si a esto sumamos la falta de frescura, la falta de la calidad de los nutrientes, el que se le añaden aditivos, el que se le añaden vitaminas sintéticas, etcétera, etcétera, se hace todo un cúmulo que, pues bueno, bien se colapsa en ello. Entonces, más allá de orgánico, que sí es muy importante dado un concepto, es que sea un poco más congruente. Es mejor comprarle un productor que viva cerca de ti y no a un supermercado, perdonen, pero que no sabemos de dónde proviene y vaya, no sabemos el impacto o la huella de carbono que esto generó. Es ser más congruentes antes que conceptuales, me parece. No caer en eso. En efecto, tienes razón. El capitalismo se ha aprovechado de eso. Y si bien me pregunta la gente por qué es más caro lo orgánico, ahí sí hago una aclaración. A ver. No es que sea más caro, es que se le paga un precio justo al productor. En realidad, cuando tú compras una lechuga en 5 pesos y dices, vaya, el vendedor de esa lechuga, cualquiera que sea, qué buena onda, me hizo una súper oferta, hay que pensar a quién se la compraron, porque él no es el productor, seguro. Él es un intermediario y seguramente al campesino se le pagaron 5 centavos por esa lechuga. Y entonces la nutrición, la alimentación está subsidiada por el campo. Si no vieras que los campesinos están en perfectas condiciones, y es algo que desafortunadamente no es así. La comida orgánica trata de redignificar la labor de la agricultura para que el agricultor también sienta la responsabilidad con el consumidor de producir la mejor comida posible en el mejor entorno, en el entorno más saludable para el beneficio directo, que es su salud, y el colectivo, que es el ambiental, el social, el financiero. Es más allá de un concepto, es la congruencia, es el entendimiento de lo que hay detrás de eso. Si bien esto pudo partir de una tendencia, quizás de, no sé, algún experto en yoga o algo así sobre el consumo de un producto, es entender que sí hay detrás. Es una buena tendencia. No pensemos que solo es una tendencia, porque muchos expertos, por ejemplo, en producción pecuaria, desdeñan lo orgánico porque es una tendencia hippie, y no es una tendencia como tal de la nada. Tiene una práctica. Y tiene, vaya, fundamento en lo que se está observando, en que ya llevamos al límite las capacidades planetarias y vaya, está excedida lo que puede soportar en términos de humanos el planeta, dado lo que consumimos. No quiere decir que ya no nos reproduzcamos algo así, sino es alimentarnos, producir comida inteligentemente, de forma local, para garantizar nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. Déjenme, los invito a que veamos este reportaje que preparamos justamente sobre, es lo mismo orgánico que natural, que enriquece un poco lo que nos estabas comentando, y platicamos de regreso, porque además aquí hay algo bien interesante. La tendencia de consumir local, irónicamente, se ha visto potenciada por las grandes plataformas digitales. Hoy el chiste está en que, y me parece irónico, el que hayamos logrado interconectar a todo el mundo para que a través de esa interconexión nos quede claro que aquí cerquita hay muchas cosas que puedo utilizar de mucho mejor forma. Vamos a ver el reportaje y regresamos para seguir platicando. Orgánico o natural. Orgánico o natural. Son lo mismo, ¿no? Un alimento natural puede ser orgánico a la vez, pero un alimento natural no es necesariamente orgánico. Y viceversa. Los estudios han demostrado que los consumidores interpretan mal el verdadero significado de estos dos términos. El malentendido parece ser mayor en el término natural, ya que los consumidores confunden sus características con los productos orgánicos. Pero vayamos por partes. Primero, un producto natural se trata de un alimento que no debe tener ni un solo ingrediente artificial o color, además de que no debe tener daños en su proceso, o de ser así, deben ser mínimos. Por otro lado, un producto orgánico se trata de comida que debe de producirse a través de métodos aprobados, con prácticas culturales, biológicas y mecánicas que fomenten la sostenibilidad de los recursos, promuevan el equilibrio ecológico y conserven la biodiversidad. Por lo tanto, los fertilizantes sintéticos, la irradiación y la ingeniería genética deben de estar fuera de su proceso de elaboración. Además, estos deben de tener una etiqueta que asegure que todos los ingredientes deben de estar certificados como orgánicos. Cualquier auxiliar tecnológico debe ser orgánico y en la etiqueta indicar el nombre de la entidad certificadora en el panel de información. ¿Te lo hubieras imaginado? Yo la verdad es que no me lo hubiera imaginado, pero está resultando un programa espectacular en entender correctamente
todos estos términos y todas estas tendencias que si bien nosotros mismos como usuarios vamos poco a poco integrándonos, vale la pena entender cuáles son las razones reales de todo este tipo de movimientos. Estamos a punto de hacer un corte, quiero presentar además nuestra agenda universitaria, que vamos juntando temas y noticias de interés para los jóvenes, pero antes quisiera hacerles una pregunta y les pido me aguanten la respuesta, nada más regresemos para el corte. Claro. Los transgénicos, diabólicos, tan diabólicos como los han vendido. Ahorita me platican eso, por favor, de regreso, porque además ese es de los temas muy relevantes para la audiencia cuando preguntaron sobre el tema. Vamos a conocer nuestra agenda universitaria y vamos a un corte y regresamos de inmediato, no nos tardamos. Estamos a un día del inicio del festival Pixelat. Se trata del primer encuentro de vinculación entre creadores latinoamericanos y las industrias globales de animación, el cómic y los videojuegos, además de dedicarse a promover la creación y la difusión de contenidos y narrativas gráficas y audiovisuales, para ampliar la oferta nacional y extender sus públicos dentro y fuera de México. No te lo pierdas, del 3 al 7 de septiembre en Cuernavaca, Morelos. Desde el 2003 al 2019, en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, se desarrolló el Seminario de Medios Múltiples. Este se propuso generar investigaciones teórico-prácticas interdisciplinarias en torno al arte público. Busca nuevos canales de circulación y lectura, crear cadenas de arte y educación en las que la academia se integra a la vida. De esta forma, los alumnos son, a la vez, maestros y público. Después de 15 años, el Seminario de Medios Múltiples concluye con el proyecto de Arte Educación. Si quieres conocer más de su trabajo, puedes visitar su web o encontrarlos en Paperworks. Los días 3, 12 y 17 de septiembre tendrá lugar el Foro de Iniciativas Jóvenes Ciudad de México 2019, realizado de manera anual en el marco del Día Internacional de la Juventud, y el cual permitirá la construcción, consolidación y seguimiento de proyectos sociales relevantes para las políticas públicas de juventud de la Ciudad de México. El foro tiene como fin que jóvenes interactúen con otros actores sociales, construyan redes, propongan soluciones en equipo e intervengan en problemas sociales reales. Regresamos. Continuamos. Les invito a que veamos además el siguiente gráfico, regresando a hablar del tema que estábamos hablando en el programa. Chequen este gráfico para que vayamos entendiendo dónde están los retos que tenemos justamente con la nueva generación de alimentos. Vamos a verlo, ¿le parece bien, señor productor? Y vamos regresando con los invitados. Transgénicos versus orgánicos. Y nos preguntábamos cuál es la realidad de los transgénicos. Yo le preguntaba a mis invitados la realidad en términos de los transgénicos, señor. ¿Son diabólicos? ¿No son diabólicos? Yo quiero saber si me burlo o no me burlo. Vaya, claro, pues ahorita me voy a balconear claro. yo solito. En este caso, un transgénico u organismo modificado genéticamente es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Esta rama de la biotecnología permite franquear las barreras interespecíficas y crear seres vivos que no podrían ocurrir en la naturaleza. Esto es, le agregamos alguna característica particular al maíz o al jitomate que hace que, ¿qué? Denme un segundito. Y orgánicos en agricultura se denominan aquellos alimentos cuya producción se han utilizado los recursos del propio lugar, que ya nos explicabas justamente tú eso hasta un ratito, señor. Este tipo de agricultura evita el uso de fertilizantes, plaguicidas sintéticos y recursos no renovables en el proceso productivo. Es decir, si fueran vacas, les pusieron música clásica, ¿no? Vacas felices y toda esta cuestión. ¿Por qué se ha satanizado tanto? Bueno, primera respuesta obligada para los dos, por favor. Claro. ¿Buenos o malos los transgénicos? Pues ahí, por ejemplo, yo diría ni buenos ni malos. Ok. Es una herramienta biotecnológica y es importante entender que como herramienta puede ser utilizada pues, con fines beneficiosos. ¿Cuál es la parte, digamos, perjudicial. Buena del transgénico? El Claro. ejemplo más claro de hacerlo bueno. Claro, pues hemos como llevado la discusión alrededor de los transgénicos focalizados en la agricultura, Ajá. pero los transgénicos también se pueden utilizar con microorganismos, por ejemplo, para la producción de ciertos compuestos de interés farmacéutico ¿Puedo, o señor? alimenticio. Enzimas. Superen eso, novatos, porque eso seguramente dudo que lo supieran todos ustedes. Adelante, Tonatiuh, por favor. Me emocionó. No, esto. claro, muchas gracias. Y es que es justo eso, ¿no? El
tema es más amplio de Sí, lo que claro. normalmente se discute. Y ante eso, pues lo que podemos decir es una tecnología que puede tener un potencial muy grande, pero que en este momento el uso práctico que se le ha dado Sí. se ha enfocado justo en la agricultura, y es en la agricultura en donde sí tiene muchos bemoles o muchas trabas que sí hay que cuestionarlas, ¿no? Por ejemplo, ayúdenme a ver si parte de lo que les voy a compartir ahorita son mitos o son realidades. Claro. Una de ellas sobre los transgénicos es que puedo generar una semilla con licenciamiento y entonces yo controlo cuántas veces esta semilla germina o no. Exacto. ¿Esto es real? Es totalmente real. Ok. Al ser un organismo artificial, no dado naturalmente, tú puedes patentarlo. Y entonces es el caso del trigo en Estados Unidos, en el que los agricultores de trigo tradicional no pueden trillar el trigo, sino tienen que comprarlo a una empresa, no digamos ni siquiera. Sí, ¿no? claro, claro. Sí, Aquí bien. lo que suena como pues, diabólico es justamente eso, el que uno tenga que licenciar o pagar un producto licenciado cuando se trata de una semilla, que es como pues el artículo primigenio para el ciclo del alimento, ¿no? Claro. Sí. Y esa semilla viene de un fruto. Entonces no se sentiría como muy justo tener que pagar este licenciamiento. Correcto. Una otra cosa que he escuchado sobre el transgénico, esta positiva, es que estas modificaciones muchas veces pueden utilizarse para que un jitomate resista más tiempo el medio ambiente, por ejemplo, que sea más, pero no pierda sus cualidades de nutrición, sabor, cosa por el estilo. ¿Esto es correcto? Bien, pues es un caso de hecho real en Veracruz. Hay cultivos de jitomate transgénico hay algunas secuencias de pescado para que aguante, de pez, perdón, para que aguante las inundaciones, pueda vivir bajo agua algunos días y no ahogarse. Bien, ahí podemos escudriñar lo siguiente, ¿no? Si bien de papel los transgénicos pretendían salvar al mundo, la realidad es que en la praxis no ocurre así por el monopolio de las semillas, por, un sinnúmero de factores como la pérdida de biodiversidad o la competencia que estos organismos puedan generar con las especies nativas que tienen muchísimo tiempo evolucionando en un contexto determinado, como por ejemplo el maíz. No proviene, en realidad el maíz no es en un sentido natural, no encuentras cacahuacintle o estos elotes enormes en la naturaleza, proviene de un ancestro, el teocintle, y a través de muchísimos cientos de años es que tenemos estos maíces. Un maíz transgénico puede contaminar esta carga genética, puede contaminar esta información que tiene este maíz de hace muchísimo tiempo y pues derivar en cosas que no sabemos bien hacia dónde se vayan. Hay tecnologías dentro de los transgénicos que evita que una planta sea fértil. Sin embargo, se ha visto que a través de las generaciones, esa planta liberada en un ambiente silvestre puede adquirir fertilidad y reproducirse. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, atendiendo al caso del jitomate, es totalmente real. Sin embargo, ahí cabe señalar que por qué aferrarnos es un caso típico. El jitomate sí se da en Veracruz casi todo el año prácticamente. ¿Por qué aferrarnos en un lugar en donde se inunda a sembrar jitomate? Esa es la primera pregunta. Sí, claro. Una respuesta directa. Hay una planta acuática que se llama azola. La azola lo utilizan los asiáticos en las inundaciones, liberan esta planta acuática cuando el agua se va, porque es altamente productiva esta planta. Puede ser utilizada como forraje para animales y a su vez, como tiene altos contenidos de nitrógeno, cuando se va el agua, toda la planta la dejan morir y se reincorpora al suelo y se fertiliza naturalmente. Este tipo de prácticas y de ciclos son las que a través del desconocimiento e imposición también de ideas se torna a veces quizás por un solo camino directo y no se ven estas otras alternativas. Yo creo, pero les agradezco mucho esto que nos están explicando y compartiendo, ayudando a entender, porque quizá entonces lo que podríamos comenzar concluyendo para nuestra audiencia es que el hecho simple de escuchar que algo sea transgénico es práctico, por lo que nos acaban de explicar, es prácticamente imposible determinar que sea diabólico o maravilloso si siendo transgénico no sabemos a qué se refiere con transgénico. Y mientras lo estabas platicando, quería comentar, transgénico casi siempre lo relacionamos mucho con alimentos de este estilo, pero además casi siempre suena como a laboratorio de Iron Man, ¿no? A algo que se hizo como con... Y así es, lo transgénico es tecnológico siempre, siempre es así. Sí, biotecnológico, es una herramienta de la biotecnología. Así es. ¿Está ayudando a hacer sustentable los proyectos de producción lo transgénico? ¿No tiene nada que ver? ¿Es irrelevante para ello? Pues
nuevamente atendiendo al trigo transgénico, Sí. es altamente productivo, sin embargo, como hay, por ejemplo, pesticidas asociados a esos transgénicos, los transgénicos son resistentes a esos pesticidas, Sí. pero matan toda la diversidad aledaña, sí, en efecto, tienes una altísima productividad de trigo, pero a costas de toda la biodiversidad de ese lugar, de contaminar el agua, de que incluso haya trazas de esos pesticidas en la leche materna, y eso es real con el Roundup, es Sí. un pesticida sumamente agresivo y prácticamente todos los cultivos en Estados Unidos están fumigados con ello y esas trazas nos llegan a nuestro país con los productos que traemos de allá. Ok. Y pues vaya, ahí es como esencialmente el meollo. No es que el transgénico no refleje una alta productividad, es una herramienta. Sin embargo, dado el contexto humano, Sí, sí. en este momento particularmente ni siquiera lo volten a ver, Claro. ¿no? Porque no se hace de una manera adecuada, la legislación, las consecuencias a largo plazo en la Sí. salud, etcétera, Siempre etcétera. nos lo Eso- imaginamos así, ¿no? Como Sí, el transgénico exacto. va a generar sandías cuadradas, Exacto. Cosas raras. Sí, 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 sí. Pues sí, zanahorias picantes, no sé. Ajá. Como que el cambio nos lo imaginamos, nos encanta ponerle mucho de ciencia ficción a todo esto, ¿no? Claro. ¿Cómo, por lo que nos han venido platicando, y ahorita me interesa, por supuesto, mucho conocer del proyecto de ustedes. Claro. Antes de platicar del proyecto de ustedes, si tuviéramos esta varita mágica ¡pam!, y la utilizáramos, por lo que nos han venido platicando, yo ubico en ustedes un póster de la República Mexicana que ustedes bien podrían ir señalando y diciendo, mira, por las condiciones de nuestro país, acá deberíamos de estar sembrando tal cosa, acá debemos de estar cosechando tal cosa, Claro. Platíquenme un poquito de este, pues, nirvana de Vaya. los alimentos y distribución productiva que ustedes tienen. Sí, pues claro, este panorama o esta perspectiva en gran parte se debe a nuestra profesión de biólogos, Sí. ¿no? Es importantísimo entender que para que un ciclo productivo sea sostenible Ok. es importante atender a las condiciones locales, ¿no? Ok. Es decir, no cultivar algo en un lugar en donde difícilmente se va a dar, Sí. ¿no? Para poder tener un producto que pudo haber sido sustituido con un producto local que podía tener un valor agregado en el sentido de que tiene una cultura nativa de ese lugar Sí, sí. y que tiene una mayor productividad porque ya está adecuado a ese hábito, ¿no? Entonces, bajo esa sensibilización de entender cómo funcionan los ecosistemas, es que tenemos la capacidad de proyectar qué cosas podrían producirse en ciertos lugares. ¿Cómo le hacen los chinos? Perdón que te interrumpa, por Claro, favor, continúa, pero en este caso en particular, ¿cómo le han hecho entonces los chinos para lograr generar tanta cosa si no tienen o no tendrían aparentemente esas condiciones necesarias para que se Claro. desarrolle tanto producto? Pues justo la respuesta es también la clave de nuestro proyecto. ¡Ájale! Ok. Sí. Bueno, por eso. Sí, justo. Ellos manejan algo que se llama sistema multitrófico integrado. Ok. Lo que quiere decir es que tienen varios ciclos productivos que integran en uno solo para Sí. que no existan residuos, porque los residuos son incorporados a un nuevo ciclo productivo, en donde ese ciclo productivo, sus residuos son incorporados a otro ciclo productivo. Esto, aplicado a la acuacultura en China, es Ok. lo que ha generado que China sea uno de los productores a nivel mundial, pues, de pescado y de productos de mar Ok. que dominan el mercado. Bueno, habiéndole dado tanto tiempo ya a China, vamos a darle tiempo a proyectos mexicanos. Claro. Platíquenme, por favor, de su proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Bien, el proyecto se llama Guayatla. Guayatla. Guayatla, en nuestros orígenes nos llamábamos Granja Integral Guayatla, Ok. atendiendo que éramos una pequeña granja. Ahora seguimos en la misma base, pues, Sí. pero hemos expandido nuestras unidades productivas, afortunadamente. Bien, todo surge a raíz de nuestra interés en la producción, esencialmente de la hidroponía, cultivos orgánicos, Sí. organoponía, y pues vaya, comenzamos cultivando directamente en nuestra casa para autoconsumo. Sí. Dimos cursos a interesados que iban directamente a la granja, en otras sedes, y a través de las visitas que nos hacían a la granja surgió el interés de que les vendiéramos esa cosecha. Ok. Porque como era de autoconsumo, oye, ¿por qué solo de autoconsumo y Sí, no claro. compartes? ¿no? Sí, claro, Y de sí, ahí, sí, pues sí. bueno, se abrió la oportunidad de negocio de Pues es que cultivar ves para los eso. productos que estamos viendo ahorita Sí, en estos esos son momentos en todos pantalla, cosechados por nosotros. Y por supuesto puedo ubicarme visitándolos y preguntando, pues, Adelante. oye, ¿y te vas a comer
comer todos esos ratitos? Sí, ¿Tú claro. solo? Sí, claro, Sí. exacto. Sí, y en realidad, bueno, bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Pero justo en eso consiste lo que dice Tonatiuh, en sistemas multitróficos. Realmente parece sorprendente, pero lo es que en 1000 metros cuadrados podamos hacer una conjunción de todos estos organismos que coexisten de una manera ordenada, claro está, Sí. y que nos prometen y nos arrojan una productividad. ¿Qué están cosechando actualmente en Guayatla? Bueno, plantas. Buenísima respuesta de Sí, entrada, seguro. sí. Bueno, pues una amplia gama de vegetales, desde germinados, microgreens, hortalizas básicas, frutos, hierbas aromáticas, casi toda la gama de productos vegetales. Ok. Tenemos productos animales como criamos gallinas, guajolotes, insectos comestibles, peces, caracoles, microalgas, por ejemplo. El alga espirulina, que es, originaria del lago de Texcoco y Sí. que fue gracias a ella la que permitió que nuestros ancestros se asentaran, porque la consumían a través de un congregado de microalgas todos los días que le llamaban tecuitlatl. Bien, pues se le asocia la vigorosidad de la población y la salud de la población esencialmente al consumo de microalgas y al consumo de insectos comestibles. Retomando estas prácticas locales, estas prácticas autogestivas, es que podemos contrarrestar estos efectos lineales y pues más allá de copiar a los chinos, es una propuesta mexicana que tenemos para el desarrollo de nuestra propia ciudad y eventualmente de nuestro propio país. Está espectacular. Estamos viendo en estos momentos a cuadro la página de ustedes, ¿correcto? Correcto. Sí, ¿Podemos así es. ponerla un segundo más, por favor, señores? Que estaba viendo, me llamó mucho la atención los títulos de las secciones, ¿no? Sí. Claro. Verdelería. La verdelería, sí. ¿Por qué a diferencia de verdulería? Pues solo para hacer la diferencia, no estamos muy de acuerdo con los nombres en inglés para Ok, las sí, secciones. me encanta, me encanta. Y como es común que nos digan, ve a la verdulería por 1 kilo de tal cosa, ¿no? Y para hacer un distintivo que no vendemos verduras de cultivo convencional o cultivo no integrado o Sí, integral, sí. hemos decidido cambiar a la Más verde, claro, en la lugar de verdelería. verduras, verde de Exactamente. está todo en donde está. Exacto. Sí. ¿Es más costoso hacer lo que están ustedes haciendo? Pues no, en realidad. De hecho, es justo lo contrario, ¿no? Este tipo de sistemas integrados lo que permite es reducir los costes de producción, Sí. de tal forma que puedes obtener insumos que si no tienes, digamos, otro sistema productivo que te esté dando ese insumo, tendrías que comprar, ¿no? Entonces, en este sistema tenemos diferentes productos y tenemos insumos producidos por los mismos sistemas productivos. Esa es como la clave. De hecho, nosotros lo que hacemos es recrear lo que los ecosistemas hacen naturalmente. Ok. ¿Esto podemos hacerlo muchos de nosotros en casa? Por supuesto. ¿Qué tan complicado es? Comenzando en los primeros eslabones, por ejemplo, como alga espirulina e insectos comestibles, requieres unas 5 a 6 horas a la semana para atender un cultivo así y te puede proveer de alimentos o de proteína animal, de proteína de alga, que es entre el 50 y el 70% del peso neto, directamente en tu casa de una forma muy sencilla. ¿Cómo muy podemos sencilla. comenzar? ¿Qué puedo decir? Comunicándose con nosotros. Eso sí, pero claro, para por supuesto. asesorarlos. Damos cursos. ¿Dan cursos y talleres y todo esto? Correcto. Exacto. ¿Cada cuándo dan? De forma gratuita, los primeros y terceros domingos de cada mes en una sede del mercado El 100 en la colonia Roma. Gratuitos, dijiste. Gratuitos, a las 11 de la mañana. abiertos. En las redes sociales ahí está la información. Ok. Y los cursos particulares en nuestra sede de San Pedro de los Pinos, en donde ya es un aula más acondicionada para los talleres y se les incluye el kit de cultivo de lo que se trata el tema. Cultivo de alga casero de espirulina, se te incluye ya todo tu kit para que directo del curso con todo ese entusiasmo vayas y lo repliques en casa y te damos un seguimiento de 3 a 6 meses dependiendo del cultivo para que lo asegures. Y esto es un ancla para que tú te intereses después, ahora quiero plantas, ahora quiero frutos y comienza a como ganas de producir tus propios alimentos en casa. Claro, no me puedo imaginar, pero tengo escasos minutos para 2 cosas. Comprometerlos a poder tener la oportunidad de tenerlos nuevamente como invitados Por y supuesto. visitarlos incluso para conocer la granja y cómo están haciendo todo esto. Por supuesto. Y por otro lado, ¿qué compartirían con la gente que hoy nos ha acompañado a lo largo del programa?
a título de cierre por cada uno de ustedes, por favor. Claro que sí. Pues, Por favor. bueno, yo personalmente agradezco mucho este espacio y creo que todo espacio dedicado a esta discusión respecto a la sostenibilidad es sumamente importante hoy en día. De hecho, es necesario que cada vez más gente hable de esto. Personalmente me siento muy orgulloso de pertenecer a este proyecto que le ha dado mucho sentido a mi vida y invito a mucha más gente a que mire este tipo de proyectos porque creo que pueden entender la relación que existe entre el planeta y nosotros. ¿Redes sociales? Sí, en Instagram, Guayatla. En Facebook estamos como Granja Integral Guayatla y nuestra página guayatla.com. Perfecto. Y sus conclusiones, por favor. Muchas gracias y pues nuevamente, te agradezco por la oportunidad. Trajimos un regalo, es un agave papalomet. Es un Oigan, agave... sí, qué bonito, muchísimas gracias. Aquí lo único que me preocupa es las diferencias que puede haber con la producción por ver en dónde va a vivir esa planta tan bonita. ¿Qué características tiene? Bien, pues es de origen oaxaqueño. Este agave lo sembramos desde semilla, lo cual es importante porque tiene una variabilidad genética y no es de esqueje como normalmente se reproducen. Okay. No es un agave muy domesticable, de hecho es silvestre y es muy representativo para nosotros porque es difícil germinar agaves y nosotros nos dedicamos a germinar prácticamente todas las plantas y desde los primeros intentos surgieron y estamos muy contentos y es emblema de nuestro orgullo y pues aquí está este obsequio para ti y encantado de poder acompañarte en otra emisión del programa y compartir todo esto que como bien dice Tonatiuh es oro para la sociedad moderna, para los jóvenes, para los que tenemos experiencia y ya los maduros que entiendan que es necesario un cambio de visión, hoy en día necesario, ¿no? De los jóvenes que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son las disciplinas que están alrededor de lo que están ustedes haciendo? Porque me parece interesante hablar también de la multidisciplinariedad que hoy existe, ¿no? Totalmente. Pues bien, nuestro equipo de trabajo ahora consiste de biólogos, veterinarios, arquitectos, ingenieros, pero vaya, abogados, artistas, comunicadores, filósofos. Todo esto es necesario porque esto no solo es un negocio de producción, es un modelo de vida, es una forma de vivir más congruentemente con nuestra casa, el planeta Tierra, con nuestros vecinos, los humanos y el resto de los organismos. Entonces, en realidad aquí no está limitado a ninguna profesión. Híjole, qué bárbaro. Señor, ¿puedo? Superen eso, novatos. Yo ya no me atrevería a hacer más conclusiones después de las conclusiones que nos acaban de regalar, porque coincido completamente. Te digo, no podría ya hacer más. ¿Me permite una selfie, señor productor? Se lo agradezco muchísimo. Voy para allá con ustedes. Claro, muchas gracias. Quédense sentados, están perfectos. Para tomarnos una selfie, pero además que aparezca nuestro agave, caray. Sí, claro, por favor. Claro, mira, ahí aquí, estamos. como en primer plano. Eso es todo, ahí estamos. Listos. Y yo además de esta selfie, les agradezco a ustedes el acompañarnos en este programa y le agradezco por supuesto a nuestra audiencia la oportunidad de platicar con ustedes, presentarle estos temas y a estos súper invitados. Les recuerdo, quédense con la programación de Heraldo TV, ya viene, ya están de hecho aquí nuestros carnales queridos de Trend. Van a ver la información que tienen preparada para ustedes. Sigue el noticiero, sigue la mesa política con Max Espejel. ¿Qué les puedo decir? Siguen los contenidos que estamos preparando en Heraldo para ustedes, pero pues, les dejo, por supuesto, superen esto, novatos. Nos vemos en la próxima edición del programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias.